like a Hellcat. Ok, chicos, entonces hoy comenzamos ya los temas que van para la segunda unidad o para el segundo parcial. Y vamos a comenzar con lo que es prefijos y sufijos. Cuando les hablamos de prefijos, nos referimos a que son partículas o morfemas que precede a la raíz, precede que están antes de la raíz léxica y constituye la primera parte del significado de ella. Cada uno de ellos tiene un significado propio. ¿Qué nos quiere decir esto? Ok, nosotros tenemos una palabra, y antes de esa palabra nosotros le vamos a colocar otra, que es una partícula pequeña, que eso va a tener el nombre de prefijo. Por eso dice aquí pre, que está antes. Está antes. Y fijos significa que es perenne, que está allí constantemente. Entonces, cuando nosotros le colocamos esa partícula antes de una palabra, ¿qué vamos a tener como resultado? Una nueva palabra. ¿Por qué? Porque ese prefijo que yo le estoy colocando allí a la raíz tiene un significado propio. Es decir, cada prefijo tiene un significado variante para la palabra. Observen. Estos son algunos prefijos, algunos de muchos. Hay muchos prefijos. Tenemos super, que significa exceso, exceso de. Semi significa medio. Bi significa dos. Ante, antes en el tiempo. Trans, a través de. Y así sucesivamente. Fíjense que cada prefijo tiene un significado. Y en base a eso, nosotros vamos a poder colocar para formar una nueva. Por ejemplo, si nosotros colocamos la palabra mercado y le colocamos el prefijo super, quiere decir que es exceso de ¿qué? Exceso de mercado. Y nosotros decimos supermercado, que es un mercado amplio, grande. Por eso, fíjense que tiene ese significado de exceso. Pero esto lo vamos a entender cuando nosotros realicemos los ejercicios. Todo esto es la parte teórica. Aquí les voy a mostrar una lista de los prefijos más usados, los que más utilizamos, los más comunes. Esta lista que yo les estoy dando acá, algunos están en esta que les estoy mostrando ahorita. ¿Cierto? Fíjense, ahí tenemos los prefijos y tenemos su significado. Yo les estoy dando a ustedes ese listado para que ustedes más o menos manejen la teoría en cuanto a cada uno de ellos, para que al momento de yo colocarle alguna palabra, usted no es que va a colocar cualquier prefijo, sino que tiene que colocar uno que corresponda a esa palabra y le dé sentido a la nueva palabra. Por ejemplo, si yo le doy mercado, usted no va a colocarle el prefijo antemercado, porque antemercado no existe, ni le va a colocar antimercado. Pero sí le puede colocar supermercado. ¿Ven? Esos prefijos que allí le están apareciendo tienen que ser ubicados de manera correcta en las palabras. ¿Y antepenúltimo? También. Ante también.
Antes funciona. Porque está en penúltimo y allí antes de penúltimo también está antepenúltimo. Exacto, pero penúltimo es una palabra que tiene un prefijo que es penúltimo. Pero esa palabra ya es una palabra que ya está creada con un prefijo. Pero si tú le vuelves a colocar otro prefijo, que es el que tú dijiste antes, quiere decir entonces que se creó una nueva. Quiere decir que ese antepenúltimo está antes del penúltimo, ¿cierto? Y el penúltimo está antes del último. Profe, y Entonces, con ese que allí dice auto también puede ser autogol. autogol, exactamente, exactamente. Y recuerden que los prefijos los vamos a utilizar en las palabras que lo ameriten usar. No podemos usar prefijos en palabras que no le van a dar un sentido. Recuerden, y se lo he comentado, que para nosotros poder crear una palabra, la palabra debe tener un sentido amplio, que yo la entienda. No podemos utilizar aquí cualquier prefijo que yo quiera para crear una nueva palabra porque eso estaría incorrecto. Veamos una serie de ejercicios para que ustedes tengan en cuenta o tengan idea cómo utilizarlo. Vean estos ejemplos. Yo tengo mi prefijo, tengo mi raíz. Cuando yo hablo de raíz, cuando yo le hablo de raíz, quiere decir es la palabra. Quiere decir que no varía. Siempre va a estar allí. Observen. Tengo un prefijo, tengo una raíz y me va a formar una nueva palabra. El prefijo anti. Nosotros decíamos, observemos acá, anti significa contrario, ¿cierto? Entonces, yo digo anti, la raíz es ácido. ¿Qué palabra se irá a formar? Antiácido. 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 El antiácido es unas pastillitas que nosotros utilizamos para el sistema digestivo, porque nosotros tenemos acidez y queremos quitarla. Entonces tomamos un antiácido. También lo podemos utilizar en otros aspectos, pero esta es la nueva palabra que se formó. Y si nosotros la buscamos, buscamos el significado de antiácido, lo vamos a encontrar. Fíjense que aquí está subrayada el prefijo, que es anti. Vamos con el prefijo des. Si nosotros vamos al ejemplo anterior y buscamos des, no le aparece allí, pero ese es otro prefijo. Fíjense que ese listado que yo le di son los más usados. Hay muchos. Yo le estoy dando otro. Dice des. Más honesto. Ese des, fíjense, ese des significa lo contrario, el antónimo de algo. Yo les dejé allí a ustedes unos videos que le hacen referencia a otros prefijos. Yo les voy a dar a ustedes estos prefijos y en el video le aparecen otros que son también interesantes. Pero este prefijo des, el prefijo des, ya va, no activen los micrófonos, por favor. El prefijo des significa lo contrario, es decir, el antónimo de la palabra. Si yo le digo que honesto, le agrego el prefijo des, la nueva palabra es deshonesto. Quiere decir que esa persona es lo contrario de la honestidad. Profe, también tengo otro con deshonrado. Exactamente. El des siempre te va a cambiar la palabra al antónimo, es decir, lo opuesto. Lo que tú tienes correcto te lo va a colocar incorrecto. Profe, le tengo otro ejemplo con des. Dígame. Descompuesto. Descompuesto, excelente. Fíjense que ese des, siempre la palabra o la raíz que tú coloques, siempre te va a colocar lo contrario. Ese des es, el significado es lo contrario, lo opuesto, el antónimo.
Vamos con pos. Pos significa que es algo siguiente. Si yo digo pos y le agrego la raíz grado, Posgrado se forma. tengo un posgrado. Quiere decir que es algo posterior, algo que se realiza luego de. Así se utilizan los prefijos. Fíjense que cada prefijo utilizado por su palabra me crea una nueva palabra, pero esa palabra tiene un significado. Y salubre. Este y también significa lo contrario. Así como el des, el y también significa lo opuesto, el antónimo. Y tengo allí, si es salubre, salubre que quiere decir que está limpio, está aseado. Yo digo salubre, insalubre. Si yo digo compuesto. Si yo digo capaz, Incapaz. capaz. Impuesto. Si yo digo tolerante, si yo digo tolerante, Intolerante. no le puedo, exactamente, dice intolerante, pero no le puedo colocar destolerante, Tolerante. porque no va a funcionar, ¿verdad que no? No. Muy Entonces, cierto. fíjense que me funciona el in, que significa lo contrario, pero no me funciona el des, que también significa lo contrario. Allí es donde nosotros tenemos que buscar la diferencia de esos prefijos. Profe, le tengo otro con in. Dígame. Insaciable. 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 La palabra principal es saciable. La palabra principal es no activen los micrófonos, por favor. Saludable. Está hablando Samuel. Samuel me dice que saciable. Saciable es la palabra principal. Y yo le coloqué in. Ahí obtuve insaciable. Perfecto. Entonces veo que ustedes están captando fácil los prefijos. Ahora nos vamos a los sufijos. Si nosotros observamos las palabras, si nosotros observamos las palabras, vemos que prefijos tienen una partícula delante, que es el pre, y tiene su palabra fijos. Pero, fíjense, esta dice sufijos. Quiere decir que el su nos da referencia a lo siguiente, lo que va después de. Y su significado son partículas o morfemas que se colocan después de la raíz léxica. Después, para formar una nueva palabra. Quiere decir que el prefijo se coloca antes de la palabra y el sufijo se coloca después de la palabra. Les voy a dar también unos ejemplos de sufijos, algunos que podemos utilizar. Tenemos los sufijos que son aumentativos, es decir, que aumentan, que agrandan, que son o, ona, aso, asa, ote, ota. Esos son los que aumentan, los que agrandan una palabra. También tenemos los que las disminuyen, los que las colocan más pequeñas. Ahí están. Tenemos los despectivos. Los despectivos, los que me señalan algo así de manera no agradable. Aquí salen varios. Y tenemos otros. Otros es que se pueden utilizar. Fíjense, tengo varios, tengo muchos, son muchos sufijos. Aquí, al igual que los prefijos, yo voy a utilizar mi sufijo de acuerdo a la palabra. ¿Por qué? Yo no puedo utilizar un sufijo a una palabra y que el significado sea incorrecto. Es decir, que el significado o la palabra nueva que se formó no la conozca. Les muestro también un listado de los más usados. Recuerden que estos no son todos, son los que generalmente se usan más. Pueden salir otros que no estén en la lista porque
realmente son infinitos los sufijos, son muchos, muchísimos, muchísimos. Yo les estoy dando los más regulares, los que más se usan, los más cotidianos. Aquí se lo están dando desglosado. Es decir, por ejemplo, dice itoita significa diminutivo, pero no están todos los diminutivos. En cambio, en esta yo les di muchos diminutivos, muchos. Veamos algunos ejemplos con sufijos. Tengo la raíz, tengo el sufijo y tengo la nueva palabra. Donde dice aquí sufijo, es el que voy a utilizar. Exacto. ¿Por qué tengo raíz? Porque la palabra va primero y el sufijo va después. Aquí hay algo particular y quiero que observen muy bien, porque la palabra, a diferencia del prefijo y la palabra, no es igual. Aquí se suprimen ciertas letras de la raíz. Observen para que puedan entender. Tengo la raíz que es casa. La raíz es casa, es decir, esa es mi palabra original. Pero yo le voy a agregar el sufijo ota. Ota es un sufijo aumentativo, es decir, que lo va a agrandar. Observen bien qué es lo que va a pasar con casa y con ota. Dice casota. Pero a la raíz principal, que es casa, Quitamos la A. se le suprime la A porque tú no puedes decir casaota. Exacto. Entonces, ¿cuál es la raíz de la palabra casa? ¿Cuál es la raíz? Cas. No es casa, es cas. ¿Por qué? Porque se le suprime la vocal para poder agregarle la otra vocal del sufijo. Tú no puedes decir casaota, casaíta, casaocha, sino que ahí tú le suprimes. Entonces, la raíz de mi palabra es cas. Y la palabra nueva que se formó es casota. Casota es una casa grande, inmensa. Observen otro ejemplo. Carro. Esa es mi palabra. Esa es mi palabra normal. La palabra principal. Le voy a agregar el sufijo ito. El sufijo ito es diminutivo, es decir, que esa palabra la hace más pequeño. La hace más pequeña. Muy bien. Carrito. Hace carrito. Observen que la raíz es carro. No es carro, sino carro. Tú no puedes decir carroíto, porque esa palabra no existe, es inexistente. Entonces, en el sufijo va a haber una variante, es decir, algo muy diferente a lo que ocurría con el prefijo, porque en el prefijo tú dejabas la palabra completa, tú no le suprimías nada. En cambio, cuando utilizamos los sufijos, sí, aquí sí va a haber una raíz. Y nosotros, cuando formemos los sufijos, tenemos que subrayar cuál es la raíz, tal cual se lo estoy colocando allí en el ejemplo. Sí, pero, profe, antes de seguir, en todos los sufijos hay que eliminarle la primera vocal. La última vocal. Exactamente, puedes eliminarle una vocal o le puedes eliminar una vocal y una consonante, dependiendo cuál sea la palabra. Ok. Pero siempre le tienes que eliminar algo para poder agregarle el sufijo, porque si no, no va a tener relación. Siempre se elimina. Exactamente. Ok, muchas gracias, profe. Fíjense, aquí tengo popular. Tengo popular. Le agrego el sufijo cho. Le agrego el prefijo cho. Y digo populacho. Ese cho es despectivo. ¿Qué quiere decir? Ese niño es populacho. Es algo como que no es nada. No tiene seguidores. Algo así. Algo así quiere decir. Fíjate que dice, le quité la R. Pero si yo les doy popular más el sufijo es,
Dice populares. ¿Qué pasó con ese es? Lo aumentó, lo colocó de singular a plural. Pero fíjate que no le suprimiste nada. No le suprimiste nada, sino que se pudo congeniar la palabra con el sufijo. Esos son casos que son muy pocos los casos que suceden con eso. Son muy pocos los casos que suceden así. En la gran mayoría, muchachos, fíjense que se le va a suprimir la última letra, bien sea una consonante o bien sea una vocal, o bien sea una vocal y una consonante, o viceversa. Pero siempre se le va a suprimir para que puedas colocar tu nueva palabra. Y tenemos mensaje. Le agregamos ero y tuvimos mensajero. Pero yo a ese mensaje le puedo agregar un hito. Y dice un mensajito. O le puedo agregar el sufijo ote. Y dice mensajote. Entonces, esta palabra la puedo utilizar como un sufijo aumentativo. También la puedo utilizar como un sufijo disminutivo, o la puedo utilizar con este sufijo, que es mensajero. Pero en sí, también, por ejemplo, carro, en vez de ponerle carrito, le podemos poner carrote, y a casa le podemos poner casita. Exacto, a carro le podemos poner ote, carrote, o le podemos colocar osa. Exacto, profe. O le podemos colocar el sufijo osa, dice carroza. Claro, hay muchas variables. Exacto. Quiere decir entonces, muy bien que ustedes sepan